aparato ancestral con la capacidad de crear un túnel que lleve a un mundo extraterrestre en cuestión de segundos. La amalgama de la cultura egipcia con seres de otros mundos y su tecnología avanzada hace de esta una cinta de ciencia ficción como pocas. Una puerta que abrió un enorme universo. Mucho antes de saltar a la fama como director de películas de desastres como El día después de mañana, 2012 o Día de la Independencia, Roland Emmerich ya había planeado una historia donde una nave extraterrestre se encontraba enterrada bajo la Gran Pirámide en Egipto. Pero fue hasta que conoció a Dean Devlin, socio en futuros proyectos, cuando entre los dos y complementando con la idea de Devlin de un Lawrence de Arabia espacial, terminaron el proyecto de Stargate. En Giza, Egipto, durante una excavación en 1928 han desenterrado un enorme aro metálico, como ningún otro objeto encontrado antes. Años después, en los años 90, Catherine Langford contacta al Dr. Daniel Jackson, quien después de pocos días descifraría la manera de activar el aro, el que ahora sabemos su nombre, Stargate, o Puerta a las Estrellas. Así que la Fuerza Aérea forma un equipo liderado por el coronel Jack O'Neill para cruzar el portal y descubrir sus secretos. Dirigida por Roland Emmerich, estrenada en 1994, con el guión del mismo Emmerich y Dean Devlin. Stargate, una película de $55 millones que ninguna productora quería distribuir, ya que para la mayoría, y parafraseando lo que le decían a Emmerich cuando la rechazaban, la ciencia ficción estaba muerta. Hasta que Roland Emmerich convenció a la MGM de distribuirla. Recibiendo reseñas mixtas y siendo de los mejores estrenos de ciencia ficción ese año, finalmente ganó $196 millones en la taquilla mundial. Uno de los puntos fuertes de Stargate son sus personajes principales, que con actuaciones de grandes actores lograron que sintiéramos empatía por ellos. Cuando conocemos a Daniel Jackson, interpretado por James Spader, se encuentra presentando una conferencia donde expone teorías e investigaciones que ha realizado y que indican que las grandes pirámides son más antiguas de lo que se había creído. Desgraciadamente para Daniel, sus colegas toman su investigación como una locura. Ellos incluso preguntan a Daniel en tono de burla si fueron edificadas por extraterrestres o por los habitantes de la Atlántida. Si supieran. Pero por fortuna también de Daniel, hay quienes le creen y necesitan sus conocimientos. Daniel Jackson es un estereotipo andante de lo que es ser un cerebrito de los 90. Inteligente, inseguro, en lo que no tenga que ver con su campo de especialidad, algo torpe. Pero a su vez es una persona valiente que hace lo que sea necesario para salir avante. El otro protagonista, el coronel Jack O'Neill, interpretado por Kurt Russell, un hombre destruido que es visitado para indicarle que está de vuelta al servicio justo cuando se encuentra de duelo por el fallecimiento de su pequeño hijo. La personalidad de O'Neill es todo lo que uno espera de un militar de alto rango, estoico, seguro de sí mismo y capaz de cumplir con la misión que los altos mandos le tienen asignada. Probablemente debido a las circunstancias del fallecimiento de su hijo, O'Neill es tosco la gran mayoría de las veces. En cuanto a personajes secundarios, tenemos a los científicos y civiles que por años han intentado resolver los símbolos del Stargate, liderados por Catherine Langford, quien, en su niñez, presenció el descubrimiento de la puerta. Del grupo militar no hay mucho que decir, hacen lo que tienen que hacer. Personajes estereotipos de soldados machos, bully con el cerebrito. Los humanos, esclavos mineros, quienes excavan el mismo material desconocido del cual está hecho la puerta estelar,
cuentan con un idioma derivado de una lengua muerta de la Tierra. Al inicio, Daniel se comunica de manera muy arcaica, pero demuestra su genio al aprender rápido y gracias a Chauri, la hija del jefe del pueblo. Logramos conocer un poco de su cultura, la cual no avanzó nada desde los tiempos en que fueron llevados a este planeta, ávidos desde la Tierra hace miles de años. Aunque hablen otros idiomas, a veces logran que entendamos lo que quieren comunicar. Es por Daniel que este pueblo se entera de su pasado y los anima a sublevarse en contra de su amo. Lo más importante es que el pueblo de Ávidos está bajo el yugo de Ra, dios del sol y el más importante del panteón egipcio, y quien resulta ser un extraterrestre que usa el cuerpo de un humano como huésped para poder sobrevivir, ya que somos más fáciles de reparar según sus palabras. El diseño tanto de Ra como de sus guardias Horus y Anubis son impresionantes, sobre todo por sus enormes máscaras, cascos mitológicos y a la vez tecnológicos. En general, el diseño de la nave pirámide del dios falso hace una fabulosa amalgama entre lo egipcio y la tecnología extraterrestre. Stargate tiene una premisa de lo más interesante y enigmática. Primero nos muestran el enorme artefacto desconocido, y en la versión extendida nos muestran dos seres antropomorfos con cabeza de águila y de chacal momificados que se encontraban bajo el artefacto, agrandando el misterio y dándonos a entender que hay cosas en el pasado de la cultura egipcia que no sabemos y que quizás los mitos puedan ser ciertos. El misterio desde la perspectiva de Daniel Jackson, resolviendo lo que significan los símbolos en la roca exterior y la posterior activación del Stargate, logra mantener a la audiencia interesada. Por desgracia, al cruzar el portal se va diluyendo la sensación de misterio y descubrimiento. Si es cierto que al conocer los habitantes del planeta resulte ser un pueblo humano congelado en el tiempo de hace miles de años, pueda ser un misterio que queramos resolver, se siente ir a la segura al no querer mostrar especies alienígenas. Por lo menos nos dan un par de criaturas desconocidas. Sin embargo, las razones de esto se va revelando sobre todo al Daniel encontrar ruinas antiguas con jeroglíficos explicando el por qué había enterrada en Egipto un Stargate y el por qué hay humanos en este planeta a miles de años luz de distancia. La película cuenta con una edición extendida, con adición de escenas interesantes que acrecentan el misterio y otras la tensión. Además, con la curiosidad de que en ediciones subtituladas en latino, al Stargate le traducen como la puerta del tiempo. A pesar de que no viajan en el tiempo, no hasta la segunda temporada de Stargate SG-1 al menos. Durante años se barajó la posibilidad de continuar con la serie de películas dirigida y escrita por Roland Emmerich y Dean Devlin. Sin embargo, sus ocupaciones en otras cintas fueron alejándolas de ellas, aunque nunca murieron del todo. Incluso en años recientes, tanto Emmerich como Devlin se mostraron interesados en continuarlas, dando carpetazo final este 2022 cuando Roland Emmerich dijo que había cerrado definitivamente la posibilidad de dirigir la trilogía. Stargate mantiene un buen nivel de intriga sobre la puerta, la cual se va perdiendo poco a poco transformando en una película de acción. Sin embargo, el conjunto de efectos especiales, grandioso soundtrack, buenas actuaciones y el suficiente humor la convierten en una cinta sólida de ciencia ficción. Stargate de Roland Emmerich es un gran inicio de algo mucho más grande. Abrió la posibilidad de visitar mundos distantes, exóticos, y que a su vez podíamos ver nuestra propia humanidad reflejada. Puedes ver el resumen de todo el contenido audiovisual que existe de Stargate en este video. Sígueme en mis otras redes sociales para más contenido Freaky Geek. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.